Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Y hoy te invito a conocer uno de los sitios más enigmáticos y majestuosos de México. Te invito a las pirámides de Teotihuacán, México. Aquí a mis espaldas, la majestuosa pirámide del Sol. Estamos en Teotihuacán, México. Bienvenidos, cruzando fronteras con Abel. Bienvenidos a Cruzando Fronteras con Abel. Hoy viajaremos a uno de los sitios más impresionantes de México y del mundo, la antigua ciudad de Teotihuacán, también conocida como la ciudad de los dioses. A lo largo de este recorrido descubriremos sus pirámides, plazas y templos, mientras exploramos algunos de los misterios que todavía rodean a esta civilización. Prepárense para caminar entre historias, leyendas y paisajes que parecen detener el tiempo. Y ahí al frente tenemos la imponente Pirámide del Sol. La estructura más imponente de Teotihuacán es la Pirámide del Sol, con más de 65 metros de altura. Es la tercera pirámide más grande del mundo, solo detrás de las de Egipto. Se construyó en una sola etapa hacia el año 150 después de Cristo, y para levantarla se necesitaron millones de toneladas de piedra y adobe. Aunque su función exacta sigue siendo un misterio, se cree que estaba dedicada a alguna deidad relacionada con el sol. Muchos visitantes dicen sentir una energía especial en este punto, como si la pirámide todavía estuviera viva, con el poder del pasado. Por favor, suscríbete al canal. Gracias. Al llegar a Teotihuacán, lo primero que sorprende es la inmensidad del lugar. A simple vista parece un mundo detenido en el tiempo, con sus avenidas y pirámides que han sobrevivido miles de años. Esta ciudad comenzó a construirse alrededor del año 100 a.C. y llegó a ser una de las más grandes de toda Mesoamérica. Se calcula que en su apogeo, entre los siglos I y VII después de Cristo, aquí vivían más de 100.000 personas, lo que la convertía en una auténtica metrópoli. Teotihuacán era un centro político, religioso y económico. Sus habitantes levantaron edificios monumentales, planificaron calles y plazas, y desarrollaron un sistema de barrios donde convivían diferentes grupos sociales y étnicos. Había artesanos especializados en obsidiana, comerciantes que intercambiaban productos con regiones lejanas. También existían sacerdotes que organizaban grandes ceremonias en honor a sus dioses. A pesar de su importancia, aún hoy sigue siendo un misterio quiénes fueron sus fundadores. Algunos investigadores creen que pudo ser obra de distintos pueblos que después de erupciones volcánicas en el Valle de México se unieron para formar una nueva ciudad. Lo cierto es que Teotihuacán llegó a convertirse en un lugar sagrado, visitado siglos después por culturas como los mexicas, quienes la bautizaron como la ciudad de los dioses. Aquí a la venta figuras de barro y de piedra tallada. Ahora nos dirigimos hacia la pirámide de la Luna y estamos caminando por la calzada de los muertos.
Caminar por este espacio es retroceder en el tiempo. Cada muro, cada piedra, guarda la memoria de una civilización que nos habla en silencio desde hace más de 1500 años. Aquí encontramos a la venta artesanías mexicanas, calendarios aztecas, figuras de piedra como jaguares y lobos, también figuras de obsidiana. Uno de los elementos más impactantes es la gran avenida que atraviesa la ciudad, la Calzada de los Muertos. Este camino central mide más de 2 kilómetros y conecta los principales templos y plazas. Su nombre proviene de los mexicas, que siglos después creyeron que las plataformas que la rodean eran tumbas de antiguos reyes. En realidad eran basamentos de templos y viviendas de élite. Caminar por aquí es imaginar cómo se desarrollaba la vida en la ciudad. Sacerdotes organizando ceremonias, comerciantes ofreciendo productos, niños jugando en los patios y viajeros llegados de lugares lejanos. Hoy, el silencio del sitio nos hace pensar en lo que fue la ciudad llena de movimiento, sonidos y colores. Al final de la Calzada de los Muertos se encuentra la Pirámide de la Luna, una estructura que, aunque más pequeña que la del Sol, tiene un gran simbolismo. Mide 43 metros de altura y fue construida en varias etapas. Su base está alineada con el Cerro Gordo, una montaña que parece formar parte del conjunto ceremonial. Vamos a subir. Vamos a ver cómo está la condición aquí. Y ya logramos subir aquí hasta la Pirámide de la Luna, que está aquí a mis espaldas. Impresionante, ¿verdad? Mágico esto aquí. Muchas personas preguntan por qué no se puede subir a la Pirámide del Sol y sí a la de la Luna. Hasta hace unos años se podía subir libremente a las dos, pero el Instituto Nacional de Antropología e Historia prohibió el acceso a la Pirámide del Sol en 2020. La razón principal es la conservación. En cambio, la Pirámide de la Luna todavía se puede subir, pero solo hasta el primer nivel, una terraza intermedia. Esto permite disfrutar la vista sin comprometer la estabilidad de la estructura. Es decir, la Pirámide del Sol está cerrada por protección y seguridad, mientras que la Pirámide de la Luna mantiene acceso limitado para que el público tenga la experiencia de subir, pero sin afectar tanto al monumento. La plaza que la rodea servía como escenario de rituales masivos, donde la población podía observar las ceremonias que realizaban los sacerdotes en lo alto.
Desde la cima, la perspectiva hacia la calzada de los muertos es impresionante. Se dice que era la pirámide de los sacrificios, y algunos hallazgos arqueológicos, como restos humanos y ofrendas, parecen confirmarlo. Este lugar nos recuerda que Teotihuacán no solo era una ciudad, también era un centro espiritual, donde se buscaba la conexión entre lo humano y lo divino. Desde aquí, la vista es impresionante y hermosa. Muchas personas coinciden en que aquí se siente una paz y una energía inexplicable. Muchas personas suben las escalinatas tomados del barandal y también la bajan de ese modo, y muchos tienen mucho miedo al bajar. Bueno, vamos a bajar ya para mostrar otra parte. Más allá de sus templos y pirámides, Teotihuacán fue una ciudad donde la gente vivía día a día. Había barrios organizados por oficios, alfareros, tejedores y talladores de obsidiana, un material que aquí se trabaja como en ningún otro lugar. Las viviendas de élite eran conjuntos de patios con murales coloridos que representaban dioses, animales y escenas de la naturaleza. La religión estaba presente en la vida cotidiana. Los murales muestran rituales con agua, flores y aves, símbolos de fertilidad y abundancia. Caminar por estos espacios nos ayuda a imaginar cómo era la vida familiar, las reuniones, las fiestas y las celebraciones en la gran metrópoli. Algunas personas preguntan si aquí se hacía el juego de pelota, como lo hacían los mayas o los mexicas, y si aquí en Teotihuacán también se jugaba. Los arqueólogos han identificado al menos 3 canchas en la zona. Una está cerca de la pirámide de la Luna, otra en el área de la Ciudadela, donde está el templo de Quetzalcóatl. ¿Cómo era el juego? Se utilizaba una pelota de hule sólido, pesada, que se golpeaba con la cadera, los muslos o los antebrazos, no con manos ni pies. El objetivo era mantener la pelota en movimiento dentro de la cancha, haciendo que rebotara en las paredes laterales. Más que un deporte recreativo, era un ritual cargado de simbolismo. Representaba la lucha entre la luz y la oscuridad, o el movimiento de los astros. Ahora vamos hacia el palacio de Quetzalpopalotl.
Palacio de Quetzalpopatl, algo así. El Palacio de Quetzalpopatl, que significa mariposa quetzal, un ave sagrada, fue la residencia de un alto sacerdote o gobernante de Teotihuacán, probablemente relacionado con el Templo de la Luna. Era un conjunto ceremonial residencial con columnas, patios y salas decoradas. Sus muros y columnas están adornados con relieves tallados y restos de pintura que representan aves, mariposas y símbolos asociados al fuego y a la guerra. Se cree que allí se realizaban ceremonias privadas, rituales y reuniones de élite, quizá relacionadas con el culto a deidades como Quetzalcóatl, la serpiente emplumada o al dios del fuego. Debajo del palacio se han encontrado restos de construcciones anteriores, lo que indica que fue ampliado y reconstruido varias veces. Su ubicación muy cerca de la pirámide de la Luna refuerza la idea de que estaba vinculado al sector más sagrado de Teotihuacán. Pero lo más intrigante de Teotihuacán es su final. Hacia el siglo VIII la ciudad fue abandonada. Nadie sabe con certeza qué ocurrió. Algunos arqueólogos creen que hubo sequías prolongadas que hicieron imposible la vida. Otros piensan que fue el resultado de conflictos internos o quizá de una invasión. Lo cierto es que cuando los mexicas llegaron, siglos después, ya encontraron la ciudad en ruinas. Para ellos era un lugar sagrado y pensaron que había sido construido por los dioses. De ahí el nombre con el que hoy lo conocemos, Teotihuacán, el lugar donde los hombres se convierten en dioses. Teotihuacán no solo es un sitio arqueológico, es un puente hacia el pasado, una ventana para entender cómo pensaban y vivían las civilizaciones de Mesoamérica. Aquí cada paso nos recuerda que somos herederos de una historia milenaria. Espero que hayan disfrutado este recorrido tanto como yo, y no olviden suscribirse a Cruzando Fronteras con Abel para seguir descubriendo juntos los tesoros de México y del mundo. Hasta la próxima.